Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. En Mateo 25:34, Jesucristo hace referencia al reino que Él ha preparado desde la fundación del mundo para los vencedores, es decir, para los que perseveren en la fe en Cristo hasta el final. Vea también Éxodo 19:6, Daniel 7:14, Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1, del 5 al 6 y capítulo 5, versículo 10. Como podemos notar, la entrada a ese reino es condicional, es decir, es para los que hayan aprendido a reinar conforme a los estándares del reino de Dios. Segunda de Timoteo 2:12 dice que si resistimos, también reinaremos con Él. En otras palabras, Dios nos ha hecho a su pueblo sus reyes y sacerdotes en esta tierra, pero solamente si resistimos hasta el final, reinaremos con Él por toda la eternidad. Usted se preguntará, ¿pero resistir qué? Resistir el pecado, como lo indicaba el árbol del conocimiento del bien y el mal desde antes de la creación de los seres humanos. Con esto no estoy diciendo que los redimidos del Señor nunca pecamos, sino que no practicamos el pecado. Pero ese es otro tema que estudiaremos en otra ocasión para no desviarnos de nuestro tema de hoy. Entonces, venimos a esta tierra para aprender a reinar o vivir conforme a los estándares del reino de los cielos, es decir, separados del pecado. Como quien dice, la tierra es nuestro centro de entrenamiento para aprender a reinar con Cristo por toda la eternidad. Por eso no puedo enfatizar lo suficiente la vital importancia de este tema de hoy, pues es el todo, tanto en nuestras vidas como también el de las profecías bíblicas. Con el propósito de entrenarnos para que vayamos a vivir un día con Él en el reino que Él nos ha preparado, Dios formó y compuso la tierra y antes de crear a los seres humanos, Él colocó un maravilloso jardín en un lugar específico de la tierra. En ese jardín Dios colocó 2 árboles especiales, el de la vida y el del conocimiento del bien y el mal. Como ya fue explicado, esos árboles en la mitad del jardín indicaban la central o vital necesidad que tendríamos los seres humanos de escoger entre el bien y el mal. Realmente, escoger sabiamente, es decir, escoger vivir según los estándares del Dios Altísimo, es la condición básica para que el ser humano pueda heredar el reino de los cielos. A su debido tiempo, Dios creó la primera pareja de humanos a su imagen y les otorgó el libre albedrío. En otras palabras, les dio la capacidad para escoger entre el bien y el mal, entre vivir en santidad o vivir en el pecado. Dios también les advirtió a los seres humanos que podían comer de todo árbol, excepto el del conocimiento del bien y el mal. Como quien dice, les advirtió que no comieran de las mentiras de Satanás, pues de hacerlo morirían. En Génesis 1:28 podemos leer que Dios también le otorgó a los seres humanos toda la autoridad para someter su creación y para ejercer dominio o señorío sobre ella. Nuestra vida eterna depende de cómo ejerzamos, ya sea consciente o inconscientemente, esa autoridad y poder para señorear y someter. Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, someted y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vale la pena hacer un paréntesis aquí para resaltar el hecho de que Dios bendijo a la primera pareja y les ordenó multiplicarse y llenar la tierra, es decir, poblarla.
Esto nos indica desde el principio que Dios no aprueba el aborto, sino todo lo contrario. Él desea que nos multipliquemos. Para eso Dios creó el ciclo de la vida natural, para que jamás existiese la sobrepoblación en la tierra. Y Dios no se equivocó. Con esto dicho, cierro el paréntesis. Ahora, en cuanto a la palabra bestias, en el versículo, traducida del vocablo hebreo chai, entre sus muchos sinónimos también significa seres vivientes, vivo, que tiene vida. Este significado más amplio indica que la autoridad y el poder que Dios le otorgó a Adán y a Eva para someter y señorear no era para ser ejercido únicamente sobre las bestias, es decir, sobre los animales, sino sobre todo lo que tiene vida en la tierra, lo cual también incluye a los seres humanos y al reino vegetal. El Salmo 8 dice que el Señor hizo al ser humano un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y de honra y le hizo señorear sobre las obras de sus manos, es decir, sobre toda la tierra. Todo lo puso debajo de sus pies. Como hemos visto en nuestros estudios, hay palabras que tienen un significado bíblico y otro secular. Por ejemplo, las palabras santos y perfectos. Dios demanda que seamos santos y perfectos, pero según el significado secular, esto es imposible de lograrlo. Sin embargo, según el significado divino, sí es posible, con la ayuda del Espíritu Santo, pues ser santo y perfecto para Dios significa vivir separados del pecado. De la misma manera, las palabras someter y señorear tienen también su significado bíblico o divino y otro totalmente secular. En nuestro estudio de hoy nos dedicaremos a estudiar la palabra señorear, la cual es traducida del vocablo hebreo rada. Esta palabra denota realeza y significa ejercer dominio, prevalecer o reinar, enseñorear, pisotear, subyugar, dirigir, dominar, mandar. Es tener e imponer la supremacía en cuanto al poder, la autoridad y la fuerza sobre algo o alguien. Este en realidad es el significado secular, como lo iremos viendo a medida que avanzamos. El significado divino de reinar también se nos irá haciendo claro a medida que vamos escudriñando las Escrituras. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Adán y Eva, en su perfecta santidad y pureza, entendieron correctamente el significado divino tal como lo indica Génesis 2:15. Es a saber, que labrasen y cuidasen del jardín y por extensión de la tierra. Ellos ejercerían su superioridad y señorío sobre la tierra conforme a la imagen de Dios en ellos, es decir, cuidando la tierra y asegurándose que ésta produjera buen fruto. En cambio, Satanás, que también estaba presente en el jardín, codició para sí mismo el poder y autoridad que Dios le otorgó a los seres humanos. Él fue incapaz de entender ese poder y autoridad de la misma manera que la primera pareja, pues su corazón estaba lleno de iniquidad, según podemos leer en Ezequiel 28, versículos del 12 al 18. En su perverso corazón, para él la palabra dominar o reinar y someter resumía la esencia de su codicia. Para él significó demostrar su
pecaminosa pretendida superioridad sobre la creación. En su perversa mente, el enemigo entendió que esa autoridad y poder que Dios le había otorgado a los seres humanos significaba dominar, controlando y sometiéndolo todo en la tierra a como diera lugar, y a la vez obligando a la humanidad a que le adorasen a Él en vez de al Dios Altísimo. Para él significó dominar y someter al mundo conforme a su imagen, es a saber, por la fuerza bruta, a las patadas, pisoteando a todo el que no le hiciera venia. Esa es la única manera en que el enemigo entendió el sagrado poder y autoridad que Dios le había otorgado a los seres humanos. Y por esa razón, esa es la forma despiadada en que el enemigo ejerce el poder y autoridad para controlarlo todo en esta tierra. Lo más triste de todo es que él lo hace a través de los seres humanos que le creen sus mentiras. El caso es que, basado en su perverso razonamiento en el jardín del Edén, el enemigo decidió robarles la autoridad y poder que Dios le había dado a los seres humanos. Él lo hizo legalmente. Es decir, el enemigo se basó en la ley de Dios, que como sabemos es tan eterna como Dios mismo. El enemigo utilizó la ley divina que varios milenios más tarde fue escrita en Romanos 6:16, que dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea de Dios para justicia o del enemigo para condenación eterna. El enemigo sabía que si lograba que los seres humanos le creyeran y obedecieran a sus engañosas palabras, eso requeriría que ellos desobedecieran a Dios. Y si los humanos desobedecían a Dios para obedecer al diablo, por ley divina, ellos vendrían a ser sus esclavos. Y en esa condición de esclavos, Satanás les podría robar legalmente el poder y autoridad para someter y sojuzgar sobre la tierra. Ese fue el plan y lo que motivó al enemigo para tentar a los seres humanos. En pocas palabras, la lujuria por el poder y autoridad para reinar y someter a la tierra fue lo que realmente motivó al enemigo a tentar a los seres humanos. Dios nos creó para que reinásemos con Él. Pero a Satanás, en su envidia y codicia por el trono de Dios, nunca le ha interesado reinar con Dios y para la gloria de Dios. Por el contrario, él siempre ha deseado reinar en el lugar de Dios, en oposición a Dios, para su propia gloria perversa, no para la gloria de Dios. Como el enemigo no puede reinar conforme a la imagen santa de Dios, él lo hace a su manera, según su propia perversa, cruel imagen de odio y maldad. Y como dije, lo peor de todo es que él lo hace a través de los propios seres humanos que le creen sus mentiras. Hasta aquí hemos estudiado qué fue lo que realmente motivó al enemigo a tentar a los seres humanos. Por lo tanto, podríamos terminar este estudio aquí. Sin embargo, no creo que esté completo si no analizamos más detenidamente el profundo significado divino del vocablo reinar, pues es el objetivo de este estudio, es decir, que triunfemos en nuestro entrenamiento terrenal para poder reinar con Dios por toda la eternidad. En otras palabras, que aprendamos a aplicar a nuestras propias vidas lo aprendido a través de este tema. Lo que la Biblia nos enseña claramente desde el principio es que para poder reinar conforme a la imagen del Dios Santísimo, debemos primeramente aprender a enseñorearnos, a dominar, a demostrar nuestra superioridad sobre y contra el pecado. Dios
Primeramente lo enseñó en el jardín del Edén a través de los 2 árboles, al capacitar al ser humano para escoger entre el bien y el mal, y cuando les advirtió que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Después de la expulsión del Edén, cuando Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, se enojó contra su hermano y estaba a punto de cometer el primer pecado, Dios le dijo a Caín que el pecado deseaba dominarlo. Te desea, te codicia, le dijo Dios. Pero, continuó el Señor, tú deberás enseñorearte del pecado. Otras versiones lo traducen como tú lo podrás dominar. Génesis 4:7. La Biblia nos advierte que la única manera de dominar el pecado es sometiéndonos a Dios y resistiendo persistentemente al diablo. Santiago 4:7. Si lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, el enemigo no le quedará otra opción sino huir de nosotros. Entonces, si deseamos reinar, es decir, vivir conforme a la imagen de Dios, lo primero que debemos hacer es someternos a la voluntad de Dios y resistir al diablo, el cual se manifiesta a través del pecado y sus tentaciones. Nuestra vida diaria refleja para quién reinamos, es decir, a quién servimos, si lo hacemos para Dios o para la gloria del enemigo y la de nuestra propia carne o voluntad. Reinar en la Biblia puede ser sinónimo de caminar o andar con Dios. Es decir, vivir para la gloria de Dios en cada momento de nuestra vida, no solo cuando nos están viendo o cuando deseamos ya sea la aceptación de los que nos rodean o de cualquier persona. Por lo tanto, reinar o vivir para la gloria de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Sin excepción, al final de la vida, cada uno tendrá su recompensa según al amo que hayan decidido escoger servir en esta tierra, ya sea a Dios o al enemigo. Apocalipsis 20:12. El Señor nos dejó escrito un par de pasajes en la Biblia como para que no nos quede dudas sobre la clase de reinado que le agrada y el que le desagrada. Comencemos por estudiar el ejemplo del reinado o vida que le agrada al Señor. En el Salmo 72, versículos 8 y del 12 al 14, que tratan sobre la coronación del rey Salomón. El pasaje dice que Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. El rey Salomón tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre, es decir, la vida de ellos será preciosa en sus ojos. En otras palabras, la vida de las personas sobre los que estaba por comenzar a ejercer la supremacía divina eran importantes para este rey. Contrario a la forma de reinar conforme al Dios de este mundo, para reinar como a Dios le agrada, primeramente debemos aprender a respetar y valorar la vida de todos los seres humanos y por extensión de todo lo que tiene vida en esta tierra. Filipenses 2, del 3 al 5 dice que debemos aprender a mirar a los demás con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Debemos concientizarnos de que hemos sido creados para reinar, es decir, vivir con misericordia, pues esa es la única manera que le agrada a Dios. Esa es la clase de reinado que Adán y Eva entendieron, es decir, la clase que cuida a todo lo que tiene vida en la tierra. Recordemos que esa es también la clase de reinado que Jesucristo nos vino a enseñar con su ejemplo.
Él reinó sobre la tierra con humildad, ministrando, es decir, ayudando, sirviendo a todos los que Él tuvo la oportunidad de hacerlo. Mateo 20, versículos del 25 al 28, registran que Jesús dijo: ustedes saben que los que gobiernan o reinan, los líderes en este mundo, se enseñorean de las personas y ejercen el poder sobre ellos. Pero no será así entre ustedes. Más bien, el que quiera ser grande, es decir, líder entre ustedes, deberá aprender a serviros. Servir. Esa es la manera como reinamos de acuerdo a la imagen del Señor, sirviendo unos a otros. El más importante entre ustedes es el primero, deberá ser el que ministre, es decir, el que sirve, el que ayude. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Lo triste es que muchísimas veces dentro de las mismas iglesias desconocen que el significado de un verdadero ministro del Señor es el que sirve, es decir, el que ayuda con amor a los demás, no el que tiene un título o rango de gran ministro, de ministro. Los que no entienden el significado de la palabra ministro son los que se creen y actúan como superiores a los meros laicos de la iglesia y actúan como si solo se pudiesen relacionar mejor con los líderes de la institución eclesiástica a la que pertenecen. Esa es una forma de pensar totalmente opuesta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, que a Dios no se le pasó por alto el dejarnos un ejemplo clásico de esa clase de líderes que desagradan a Dios en Ezequiel 34. Les recomiendo que lea ese pasaje y lo medite, pues en el capítulo entero Dios reprende la forma absolutamente egoísta y tirana en que los pastores de Israel reinaban sobre el pueblo de Dios. El pasaje habla de la relación entre los pastores y su rebaño, pero obviamente se está refiriendo a los líderes de Israel y su relación con el pueblo, lo cual lo podemos aplicar a cualquier clase de relación entre la autoridad y los que están bajo su liderazgo, ya sea en la familia, escuela, trabajo, gobierno o cualquiera que sea el caso. El pasaje dice que ellos, lejos de cuidar y preocuparse por las ovejas que tenían a su cargo, lo único que les interesaba era su propio bienestar y sus propias ganancias. Y no solo eso, sino que encima de su absoluta apatía por sus ovejas, las sometían a ellos con crueldad. En pocas palabras, a pesar que decían reinar o gobernar o vivir para Dios, en realidad operaban conforme a la imagen y estándares del diablo y del Dios de este mundo. Cuidado. Cada uno debemos examinar nuestro propio corazón y concientizarnos sinceramente qué imagen estamos reflejando. El Señor nos está mirando. El Señor Jesucristo nos dejó dicho que Él mismo no vino a ser servido, sino para servir, ayudar o ministrar a otros. Y Él sí que lo hizo con amor genuino. Él es nuestro mejor ejemplo de cómo reinar o vivir conforme al reino de los cielos. Es decir, conforme a la imagen de Dios en nosotros. En pocas palabras, sin ningún interés mezquino, sin orgullo, sin egoísmo, hipocresía, ni nada por esa índole. Hablando de reinar o vivir con sencillez de corazón, Filipenses 2, versículos 3 y 4, dicen que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la forma agradable de vivir o reinar en esta tierra. Es decir, conforme al corazón de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo para venir a ayudarnos. Vivir o reinar sin orgullo, sino con absoluta sencillez, considerando a los demás de mayor estima que a nosotros mismos, sin crueldad, sin tiranía, sin acosarnos unos a otros, sin maldad y hasta donde sea posible, sin causar contiendas ni divisiones. Esa es la forma que le agrada a Dios. Ese debe ser nuestro estilo de vida, pues este es el que refleja genuinamente la imagen de Cristo. Por el otro lado, tenemos la clase de reinado satánico, el cual es el que las personas ejercen según el significado secular de la palabra dominar. Esa clase de reinado lo podemos notar cuando las personas pisotean a todos a su alrededor que no les hacen venia. Las personas que ejercen esa clase de reinado impío se ven a sí mismos como superiores y por eso se enseñorean de todos a su alrededor, tratando de imponer la mal usada supremacía sobre todos, siempre tratando de dominar, mandar, prevalecer y controlarlo todo a la machota. Esa clase de reinado infernal causa divisiones, odios, contiendas y toda clase de sentimientos impíos en el corazón de las personas afectadas. Esa clase de reinado, aunque es rampante en este mundo, es obviamente totalmente satánico, pues refleja la imagen del enemigo, no la de Dios. Por último, quiero cerrar con las palabras de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, quien nos dejó claramente establecido en Juan 18:36 que su reino no es de este mundo. Por lo tanto, su reino no opera según los patrones de este mundo. Es decir, no es conforme al reino de las tinieblas. Si queremos heredar un día el reino de los cielos, entonces debemos aprender a vivir en conformidad a sus estándares, no conforme al reino de las tinieblas. Ambas formas de reinar o de vivir se pueden observar en todas las esferas de este mundo, ya que cada ser humano escoge qué imagen reflejar a través de su vida. Y el que no escoge, ya entonces el enemigo le ha escogido. De allí la importancia de escoger conscientemente reinar o vivir conforme a la imagen de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta aquí hemos visto primordialmente la forma que Dios desea que vivamos, es decir, que reinemos en esta tierra. En otro estudio más adelante estudiaremos cómo y cuándo el enemigo estableció el reino de las tinieblas en la tierra para enseñar a sus seguidores cómo reinar o gobernar en esta tierra, conforme a su imagen y perversas aspiraciones. Es necesario que entendamos claramente estos temas en nuestro estudio de escatología bíblica, pues las profecías bíblicas para los últimos tiempos se tratan precisamente de la lucha entre el reino de Dios y el de las tinieblas. Por ahora, aprendamos a reinar conforme a la imagen de Dios si queremos heredar el reino que Él ha preparado para nosotros. No se pierda nuestro próximo estudio. Hasta entonces, manténgase conectado con Dios, pues Él viene muy pronto. Bendiciones.